El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 12, versos del 14 al 20. Y hablábamos precisamente la semana pasada respecto a que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y dábamos algunos ejemplos respecto a cómo es que hay algunos miembros de nuestro cuerpo en donde algunos pues no sabemos exactamente para lo que pudieran funcionar y que hemos llegado a pensar, inclusive algunas personas piensan que tienen algunas partes del cuerpo que están de más o que no sirve precisamente el hecho de que los tengan dentro de su cuerpo para algo, y sin embargo cada parte del cuerpo funge para funcionar sobre una cosa totalmente específica. Por ello es que quiero decirte que hay una diversidad de miembros dentro del cuerpo humano. Y esto no es obra de la casualidad, sino que responde a la intención de Dios mismo y a la necesidad para que todo cuerpo funcione y se desarrolle correctamente como una unidad. De forma similar, se pudiéramos decir que la iglesia de Jesucristo fue creada también por el mismo Señor Jesús con un propósito. ¿Cuál? La de funcionar en armonía con todos sus miembros que, aunque diferentes, todos trabajan con un mismo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Glorificar el nombre de Jesús y dar a conocer su evangelio para que la gente pueda llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. En síntesis se puede decir que este es el primer propósito que cumple la iglesia como cuerpo para poder cumplir el propósito real para lo que fue fundada por nuestro Dios, ¿verdad? Así que esto nos lleva, mis queridos hermanos, al primer punto, y esto dice precisamente el verso 14 de 1 Corintios en el capítulo 12. Dice así el verso 14: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo repite lo mencionado en el verso 12 que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto habla precisamente y nos muestra el apóstol Pablo que para que un cuerpo humano o una iglesia funcione, haciendo esta analogía, y para que funcione de forma productiva, todas sus distintas partes o sus distintos integrantes deben actuar de forma coordinada y compatible. Y su diversidad, en medio de que son distintos, deben demostrar una unidad para poder cumplir con su propósito y para que funcione tal cual en un desarrollo óptimo, en el caso del cuerpo humano, para que se desarrolle y para que crezca y madure, y en el caso de la iglesia, para que entonces funcione de crecimiento y madurez a todos los creyentes, ¿verdad? Y esos creyentes traigan a los pies de Cristo a otros nuevos creyentes. Por ello es que también en el caso de la iglesia de Corinto, esta iglesia había sido bendecida y había sido dotada con numerosas personas, con dones y con talentos. Así lo dice el verso 28 y 31 de este mismo capítulo, en donde dice: a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hablaba el apóstol Pablo respecto a esta condición de que cada uno de los miembros de una iglesia tiene y debe de tener un talento o un don. Aquí el problema es que muchos no lo disciernen, no lo entienden y mucho menos lo quieren explorar o explotar. Es más, se pudiera decir que algunos hasta entierran su don porque no quieren servir dentro de una iglesia. Así que pudiéramos considerar aquí y pudiéramos decir algo de que si bien el cuerpo humano es hermoso viéndolo por fuera, con todas las partes que embellecen el cuerpo humano en su humanidad, en su perfección como cuerpo, y esto creado directamente por Dios, bueno, pudiéramos decir que la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo también es bella. ¿Por qué razón?
por los miembros que le dan gloria a Dios con su testimonio, con la diversidad de sus acciones y con el buen ejemplo que pueden dar y con el trabajo ministerial que constantemente muestran a los de afuera y mostrando y demostrando el amor de Dios a través de sus actitudes, palabras, rostro y todo lo que conlleva directamente a la condición humana de ser unos verdaderos y genuinos creyentes. Esto es lo que hace que sea atractiva una iglesia para las personas que no conocen del Señor y que están ávidas del amor de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí podemos decir que el cuerpo, ¿sí? Como conclusión este primer punto, como son muchos los miembros, todos esos miembros conforman el cuerpo de Cristo que son necesarios para cumplir la obra y propósito de Dios en esta tierra. Número 2, mis queridos hermanos, y esto está precisamente en el verso número 15. Dice el verso número 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Cada cuerpo o cada miembro del cuerpo es necesarísimo. ¿Por qué es necesario? Pablo aquí nos está haciendo suponer como que si las partes del cuerpo pudieran estar hablando entre unas y otras y alguna de ellas le pudiera decir a lo mejor que no podría ser necesaria y ninguna de ellas podría denigrar o minimizar a otra parte del cuerpo y mucho menos rechazarla, ¿verdad? Porque debemos de entender que cada parte del cuerpo humano, volviendo a esta analogía, son necesarias para la ayuda mutua y para que el cuerpo pueda funcionar, desplazarse y desarrollarse. Un ejemplo de ello, bueno, el mismo apóstol Pablo lo menciona aquí en este verso 15, que dice ahí que es el pie, por ejemplo. El pie, aunque no tiene la habilidad de la mano para tomar algún objeto, ¿verdad? Sí cumple con la función o con la función de sostener al cuerpo para desplazarlo a algún lugar. ¿Por qué? Porque el pie tiene la capacidad de soportar un peso y el peso completo del cuerpo humano, ¿verdad? Y pudiéramos decir que si una persona se para de cabeza, pues los brazos ni la mano tienen la capacidad para sostener al cuerpo por mucho tiempo. Por el contrario, se cansa, pero el pie el pie puede soportar, tener parado y soportar el peso de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso por Dios. Así que pudiéramos decir que la afirmación de no ser del cuerpo, ¿verdad? Hablando de un miembro al otro, esto significaría que la misma parte del cuerpo le puede decir, bueno, pues no eres necesario para mí. Por el contrario, sería absurdo que alguna parte del cuerpo le pudiera decir a alguna otra que no es necesario, porque la misma mano necesita del pie. ¿Para qué? Para ser trasladada y para poder agarrar un objeto, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que todas las partes del cuerpo son necesarias, por pequeñas, por minuciosas, por delicadas e insignificantes que pudieran estar dentro del cuerpo, son necesarias para que nosotros podamos funcionar como personas y como seres humanos. ¿Cuál es nuestra enseñanza directamente para la iglesia de los Corintios y para nosotros mismos? Bueno, pues los corintios deberían de erradicar en su momento toda intención de hacer grupos elitistas, como pudiera haber en alguna iglesia el día de hoy, o sentirse exclusivos solamente de algún grupo, ¿verdad? Por conocimiento, por algún grupo de estudio, por cualquier cosa. Y en otro sentido, no deberían de guardar tampoco envidia de otros miembros de la iglesia por no tener algún don o algún don espiritual o algún talento que Dios les haya otorgado a ellos, pero que otras personas sí lo tengan. Entonces pudiéramos considerar que un miembro que no tiene un don, pues no se debería de sentirse desplazado, mucho menos sentirse menos que otras personas. ¿Por qué?
porque Dios nos otorga un don en especial, distinto y muy diferente al de otras personas. Algunos serán predicadores, algunos otros harán otro tipo de actividad dentro de la iglesia, pero todos cumplen con una función especial. ¿De cuál? La de glorificar el nombre del Señor para que funcione y para que se desarrolle la iglesia en óptimas condiciones y mucha gente pueda llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así que pudiéramos considerar entonces que nadie debe de sentirse con el derecho, así lo voy a decir, ¿verdad? Nadie puede sentirse con el derecho y con el privilegio de separarse del cuerpo de los creyentes. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente es motivada por la envidia, por el resentimiento, por malas acciones, y al contrario de poder considerar eso, debe de considerar también en su corazón que es necesaria la persona para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que cualquier persona que llegue a la iglesia porque haya llegado la semana pasada u hoy mismo a los pies de Cristo es necesaria. ¿Sabes por qué? Porque por un propósito Dios la acercó a la iglesia y la ha llevado a los pies de Cristo para cumplir un propósito en su propia vida. Y eso no podemos cuestionarlo ninguno de nosotros, ¿verdad? Dice el verso 16, y si dijera la oreja, yo no, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hace la pregunta irónica el apóstol Pablo, y aquí hay otra diferencia entre las funciones de cada miembro del cuerpo, y un ejemplo de ello es que el oído respecto al ojo hace una comparación el apóstol Pablo y pudiéramos mostrarla de esta forma. Una persona que es sorda, aunque sea sorda, puede verlo todo y puede percibir todo alrededor. Aunque no escuche nada, puede mirar a todo lo que está a su alrededor. Pero sin embargo, el que es ciego, aunque viva en una oscuridad perpetua, lo puede escuchar todo lo que está alrededor. Entonces, aquí pudiéramos decir que el oído pudiera pensar que la capacidad de ver es más importante que la de oír, ¿verdad? Y el oído pudiera sentirse inferior al ojo por este pensamiento, ¿sí? Entonces, por esta razón, el oído pudiera argumentar, bueno, porque no soy ojo, no pertenezco al cuerpo o no soy necesario, pero al hablar así, es hablar y percibir las cosas, inclusive aventurarse a ser ocioso o hacer un comentario totalmente inútil que puede contaminar el corazón de muchas personas. ¿Por qué lo digo esto? Porque ¿cuántas personas se sienten así? Se sienten excluidas, se sienten rechazadas por sentirse inútiles, ociosas, por decir, bueno, yo quisiera tener este don, pero este don, pues solamente lo tiene este hermano o esta hermana, y el don que yo quisiera tener, pues sería como el de ellos. Bueno, déjame decirte que esto es, eso que pudiera pensar alguna persona es pecaminoso. ¿Por qué razón? Porque nadie debe de codiciar un don que le ha dado Dios a una persona y que no nos ha dado a nosotros. Ese don solamente se lo dio a la persona aquella. ¿Para qué? Para que ella lo desarrollara, y ese don servirá para la edificación de la propia iglesia y para los semejantes que están alrededor de esa persona que tiene ese mismo don. Pero ese don a lo mejor no te lo ha dado a ti sencillamente porque ese don te lo da a ti, o otro don te va a dar Dios a ti para que tú lo desarrolles con otras personas. Te lo voy a explicar de esta forma. En nuestra amada iglesia hay personas que predican y que pasan al púlpito, pero hay otra persona en especial que se dedica a arreglar el salón de donde nos congregamos. Esa persona se dedica a poner las sillas de forma minuciosa, delicada y pertinente en cada espacio, y cuando tú ves las sillas dices, wow, qué hermoso trabajo que hace el hermano, ¿verdad? O la hermana. Entonces, podemos ver que él anhela hacer eso. ¿Por qué? Porque él tiene ese talento para hacerlo.
Dios le ha dado ese honroso ministerio y él lo toma con mucha responsabilidad y dedicación. Tan es así que él ya desde un día antes está anhelosamente tratando de arreglar las cosas, porque él percibe prácticamente su don y lo ha descubierto porque Dios se lo ha dado. Y ese don que él tiene lo desarrolla prácticamente para el servicio de nuestro Dios. Aunque es un don que es silencioso, cuando llegan todos los congregantes a la iglesia, ya ven todo arreglado. Te aseguro que no es obra de la casualidad que esté todo arreglado. Es porque Dios utiliza a una persona para arreglarlo todo y utiliza a ese amado hermano para que todo esté de forma pertinente y ahí muy ordenadamente Dios hace su obra en la vida del hermano y en la vida de las personas que se van a sentar para escuchar y para ver el culto dominical de adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, con esto quiero decirte, no te debes de sentir ni inútil ni ocioso. Permítete buscar y encontrar dentro de ti. Ora a Dios para que puedas encontrar verdaderamente cuál es el don que Dios te ha otorgado para que tú lo desarrolles dentro de la misma iglesia. Ahora, el cuerpo necesita a todos los miembros para funcionar apropiadamente. Así que entonces pudiéramos decir que cada uno de estos miembros, bueno, honrosamente se disponen de un don en especial para el desarrollo de la propia iglesia. Mira, hay en el verso número 17 dice la Escritura: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, esto nos lleva a nuestro tercer punto, que el cuerpo no depende de un solo miembro. Imagínate que dependiéramos exclusivamente de la persona que pone las sillas o que arregla el salón de adoración de donde nos congregamos. Imagínate que solamente dependiéramos de la persona que pasara a predicar. Imagínense que solamente dependiéramos solamente de una de las personas que pasan en el coro o de una de las personas que tocan algún instrumento para la alabanza. Estaríamos totalmente dependiendo de un solo miembro, y entonces el cuerpo de Cristo única y exclusivamente sería un solo miembro, ¿verdad? Y no todo el cuerpo diverso de tantos miembros que cada uno tiene una función dentro de la misma iglesia. Entonces el apóstol Pablo lo explica que la unidad y la dependencia mutua son necesarias y no puede haber ninguna jactancia en ningún miembro en particular sintiéndose más o menos en especial. ¿Qué es esto? Bueno, pues el cuerpo humano, como también consiste en muchas partes, jamás pudiera decir, caray, pues el cerebro es más importante que el corazón. Y tampoco pudiera decir el riñón, bueno, nosotros somos más importantes que el hígado, ¿no? Y tampoco pudiera decir, a lo mejor, el páncreas, bueno, yo soy más importante que los pies. Cada una de las partes del cuerpo son muy importantes. Y cada parte del cuerpo son igual de necesarias. Es más, pudiéramos decir en el caso del cuerpo humano, son indispensables para que nuestro cuerpo funcione. Y en algún sentido, cuando alguna persona se aparta de alguna iglesia, ¿sí?, es como arrancar alguna parte íntegra, interna del mismo cuerpo y que provoca una ausencia dentro del mismo cuerpo, y entonces el cuerpo lo resiente. Eso es lo que sucede cuando algún miembro de la iglesia de Jesucristo se aparta o se aleja, y entonces es donde nosotros mismos debemos de pensar que esa parte del cuerpo no debe de estar excluida. Al contrario, lo necesario es traerla a la comunión. ¿Para qué? Para que se congregue, para que busque esa comunión y para que sepa que es muy necesaria dentro del cuerpo de Cristo para que todos funcionemos íntegramente. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos considerar que como es necesaria, también para ella le somos necesarios todos nosotros,
Porque somos parte de un cuerpo. Porque un miembro, imagínense un riñón fuera del cuerpo, ¿de qué serviría? De nada, porque no puede cumplir su función. Imagínense un pie fuera del cuerpo, no puede funcionar de algo. ¿Por qué razón? Porque entonces no cumple la función de sostener todo el cuerpo, ¿verdad? Estoy diciendo cosas que llegan al razonamiento de nuestro corazón, y esto debe de provocar que como cuerpo de Cristo debemos estar siempre vinculados y unidos. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo debe de ser capaz de funcionar eficazmente con cada uno de sus miembros. Y como cuerpo de Cristo, todos los miembros que han llegado a la iglesia son parte fundamental y necesarias. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí y ahí los sembró, ¿verdad? Es el caso de cada parte del cuerpo humano, ¿verdad? Están ahí por algo. Tienen que cumplir con una función en específico. Y así somos todos nosotros para mi Señor Jesucristo. Así que no te sientas excluido de nada, ¿verdad? Entonces, aquí pudiéramos concluir, ¿verdad? Que sin esta variedad de partes del cuerpo cumpliendo sus propias funciones, pues el cuerpo humano se podría deteriorar y rápidamente podría morir. Imagínate que no tuviera el cuerpo, el hígado. ¿Qué pasaría? Pues sencillamente no podría filtrar la sangre, ¿verdad? Y entonces no podría filtrar los alimentos. ¿Y qué pasaría? Pues la sangre se podría contaminar y produciría una asepsia dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Asimismo, si no hubiera corazón en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? No podría haber una bomba que generara la distribución de la sangre hacia todo el cuerpo. Sí, o sea, son cosas tan sencillas que estamos explicando, pero tan fundamentales, tan profundas y tan importantes que pudiéramos decir que cada parte del cuerpo es muy necesaria para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto pudiéramos pensar de esta manera, inclusive así. Imagínense ustedes, vamos a lo absurdo a lo mejor, ¿verdad? De que algún miembro de la iglesia pudiera codiciar el tener algún lugar preeminente, o pudiera guardar celos o codiciar algún don espiritual de los miembros de la congregación, ¿verdad? Así podría pasar en la iglesia de Corinto y puede pasar en cualquier iglesia del día de hoy, ¿verdad? En donde nadie puede sentirse excluido y mucho menos codiciar algún don o tener celos de que alguien esté en un lugar en especial dentro de la iglesia. No, Dios te da un don para que lo desarrolles, siempre, no importa por silencioso que sea tu don o tu talento, ¿verdad? Inclusive voy a ir más allá, a considerar que, por ejemplo, el caso de un pastor necesita ovejas para dirigirlas. Si no tiene ovejas, bueno, pues no podría ser pastor, ¿verdad? Y de igual forma, de manera contraria, las ovejas necesitan de un pastor para ser pastoreadas. Y si no se sujetan al pastor, pues no podrían llamarse ovejas. Así de sencillo. Entonces, tanto unos como otros se necesitan mutuamente para ser conformados dentro de la iglesia de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que el que ha recibido un don debe de entender, mi querido hermano, que todos los miembros de la iglesia dependen de que él use su don espiritual que Dios le ha entregado. ¿Para qué? Para que desarrolle y para que sea óptimo y sea utilizado para el crecimiento y madurez de la iglesia en la cual sirve. ¿Por qué? Porque cuando todos los miembros de la iglesia cristiana utilizan sus talentos a través del Espíritu Santo que los ha distribuido en el pueblo de Dios, bueno, pues la iglesia estará funcionando óptimamente, de forma eficiente para el beneficio de los creyentes, pero en sumo cuidado para darle gloria a nuestro Dios. Así que pudiéramos concluir que lo que Cristo desea en su momento es ver una iglesia totalmente unida, vinculada, en amor, con sus diferencias, a lo mejor entre los miembros,
pero siempre considerando que se necesitan unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito a ti. Ustedes en su momento necesitan a otros hermanos, pero todos necesitamos de todos. ¿Por qué? Porque hemos recibido un don espiritual que es necesario para la edificación de la iglesia y para cumplir con ese propósito. ¿Cuál? Glorificar el nombre de nuestro Dios. Número 4, mis queridos hermanos. Dice el verso 18 hasta el 20, y dice ahí: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El verso 18 muestra claramente que los miembros cumplen con el propósito de Dios. ¿Qué significa esto? Cada miembro lo ha puesto Dios, no precisamente por un capricho, sino que los ha puesto Dios, ¿para qué? Para cumplir con una función en específica. Volvemos a redundar sobre esto. Entonces, aquí podemos decir que Dios, como creador del cuerpo, como creador del universo, del mundo, pudiéramos decir, desarrolló todo un sistema complejo y estructural de cuerpo humano. ¿Para qué? Para que fuese libre de todo defecto o de debilidad, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que su diseño revela en sí mismo, ¿verdad?, la mano poderosa del Creador. Es una mano prodigiosa quien dio a cada miembro, en lo individual del cuerpo humano, un lugar que le corresponde dentro del mismo cuerpo. Así también, de forma prodigiosa, Dios empieza a traer a las personas a la iglesia, para unos ponernos en la alabanza, otros ponernos en el coro, otros ponernos directamente a lo mejor a predicar, otros para dirigir, otros para poner unas sillas, otros para servir en la escuela dominical, otros para distintas actividades, ¿verdad? Entonces esto significa que en la iglesia no deben de haber personas ociosas, ¿verdad? O sea, que solamente ocupen un lugar en una silla, sino que, por el contrario, cada uno debe de usar el talento que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos los miembros de la iglesia pensaran, actuaran o hablaran y vistieran igual, ¿verdad? Sería prácticamente, pues nadie podía desarrollar un talento diferente, ¿verdad? Y entonces pudiéramos considerar que todos tuviésemos el mismo don en la iglesia y pues no podríamos desarrollarnos prácticamente como miembros de la iglesia porque fuéramos uno solo. Entonces aquí el apóstol Pablo está preguntando literalmente: ¿y si todas las partes fuesen un solo miembro, dónde estaría el cuerpo? Caray. Esto habla de que en medio de que en el verso 14 el apóstol Pablo ya hablaba de una totalidad del cuerpo que consiste en muchas partes, lo vuelvo a leer, dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora en el verso 19 menciona que esta unidad que carece a lo mejor de demostrar hacia los demás que necesita de muchos miembros para desarrollarse, entonces se puede decir que no carece en cuanto a que no debe de tener no es un solo miembro, sino que debe de ser muchos miembros. ¿Para qué? Para que entonces en esa diversidad sea capaz de edificar a todo el cuerpo de Jesucristo. Entonces, esto es un grande problema para muchas iglesias. ¿Por qué razón? Hay en algunas iglesias que los pastores son todólogos. El pastor está en la escuela dominical. El pastor es el que predica. El pastor es el que dirige. El pastor es el que está en la alabanza. El pastor es el que está poniendo las sillas. El pastor es el que está en la escuela dominical. El pastor es que hace todo. Entonces, pudiéramos considerar que la diversidad de miembros
ayuda a que tanto el pastor como los diáconos, como los líderes, como los ancianos, como aquellos que tienen un ministerio, sean aquellos que sirvan en una iglesia como parte del cuerpo ministerial de la misma iglesia. Ahora, dice ahí el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo está concluyendo que la iglesia incluye muchos miembros que juntos forman un cuerpo, y este cuerpo expresa una armonía y una unidad muy parecida a la del coro, pudiéramos decir, ¿verdad? En una iglesia, que al cantar diferentes voces crean una armonía musical, vamos a decirlo de otra forma, ahí mismo, ¿verdad? En la alabanza hay distintos instrumentos, y todos los instrumentos, aunque suenan de forma diferente, al momento de hacer el ensamble, se escucha una armonía para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Lo ves? ¿Cómo es que cada uno de esos miembros, si bien en la alabanza son necesarios, también como parte del cuerpo de Cristo, tú eres necesario para estar sirviendo dentro de la comunión de la iglesia de mi Señor Jesús, ¿verdad? Pablo concluye con todo esto, mis queridos hermanos, con las mismas palabras del verso número 12 en el verso 20. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, en muchas iglesias, especialmente las que tienen muchos miembros, tienen que enfrentar muchos problemas de ociosidad, de falta de compromiso de muchos de sus miembros, porque no quieren trabajar, no quieren servir. Solo un pequeño grupo de personas son los fieles al trabajo dentro de una congregación. Sirven como miembros los ancianos, los líderes, los que enseñan en escuela dominical, los que visitan a los enfermos, los que dan la bienvenida a los nuevos miembros y los que trabajan con los jóvenes. Pero aparte de asistir al culto dominical, la mayoría de los miembros a veces son flojos, aunque reciben la comida espiritual, son débiles por falta de ejercicio. Y su inactividad termina por atrofiarlos, y su falta de sentirse a lo mejor activos, son tan atrofiados tantos que les trae problemas cardíacos en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque algunos en esa inactividad se vuelven totalmente ociosas como personas espirituales y acaban por alejarse de la misma iglesia, y aunque pudieran asistir, ya no tienen comunión con el Señor y hay una frialdad en sus propias vidas. Otros ven la gran actividad de los que son fieles, pero en lugar de imitarlos se llenan de descontento, critican al liderazgo de la iglesia, se muestran envidiosos, alimentan su resentimiento y producen enemistades, ¿verdad? Y cuando estos miembros disgustados no reciben la atención que reclaman en su momento, se van a otra iglesia, solo para empezar un nuevo círculo de descontento y de envidia. Y curiosamente llegan a ese mismo lugar a hacer lo mismo que hicieron donde estaban. Y entonces, si buscan alguna iglesia perfecta, cuando llegaron a la iglesia perfecta, ya es imperfecta la iglesia, porque llegaron esos mismos miembros que eran imperfectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Que todos y cada una de las personas que llegan a una iglesia, Dios nos otorga un talento especial. Y nadie debe de enterrar su talento, nadie debe de enterrar su don siendo flojo. Por el contrario, debe de considerar que algún día va a llegar el tiempo en que Dios nos llamará a cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste? Porque yo te traje a mis pies, pudiera decir Jesucristo, y tú no cumpliste con la obra que yo te he encomendado. Si bien pudiéramos escuchar que Jesucristo se pudiera alejar de nosotros por no haber cumplido con el propósito que Dios
nos había entregado, si pudiéramos escuchar en aquellos siervos fieles, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto es la gracia de Dios que nos ha traído a nuestras vidas los talentos y los dones, y que nosotros debemos desarrollarlos siempre dentro del ministerio en nuestra amada y querida iglesia, donde tú te congregues. Pero aquí lo más importante es que tú lo desarrolles y puedas servir a Dios donde quiera que te encuentres. Cuídate mucho, Dios te bendiga y que Dios siga ministrando a tu corazón para su gloria y para la edificación de toda la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque hasta el día de hoy sigues guardando nuestras vidas. Mi Dios, hoy te exaltamos, Señor, y te reconocemos como nuestro Dios. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos buscado desarrollar nuestros propios dones y nuestros talentos. Hoy nos encomendamos a ti, rogándote para que tú nos perdones y nos ayudes a poderlos descubrir. Permítenos, Señor Dios, el que podamos constantemente llevarlos a cabo, que los podamos explotar para la edificación de los santos, para el cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo, que es la iglesia, pero sobre todas las cosas para exaltar y glorificar a Jesús, mi Señor y mi Salvador, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga, mi querido y amado hermano.